Buenos días en esta mañana. Bienvenidos, bienvenidas a todos a la casa del Señor. Es para mí un privilegio y una responsabilidad compartir en el día de hoy la palabra del Señor. Este no es un lugar cualquiera, este es un lugar santo y por ello con temor y temblor me presento ante vosotros para compartir lo que el Señor ya ha puesto en mi corazón. Palabra sencilla, una reflexión cortita, pero que espero y sé que el Señor me va a utilizar en esta mañana para llevar su palabra hasta vosotros. Deciros que hace casi 2 meses que no me veréis por aquí, porque muchos sabéis que tengo a mi marido en cama. Y hermanos, qué privilegio poder reunirnos como pueblo. Muchas veces hasta que no nos faltan las cosas, no las valoramos. Yo es cierto que siempre he valorado el venir a la casa del Señor con libertad, el poder reunirnos como pueblo, pero es verdad que cuando no puedes, por circunstancias diversas, te das cuenta de lo importante que es ver a tus hermanos, el abrazo que nos damos unos a otros, que es un abrazo terapéutico, que ayuda, que anima. Así que hoy no os prometo no emocionarme, porque para mí, hay muchas emociones y espero que me disculpéis porque sabéis que soy de lágrima fácil, pero bueno, espero que el Señor me utilice en esta mañana. Y quiero pedirle a mi amiga María que ella interceda y ponga este tiempo en las manos de Dios. Amén. Señor, te estamos agradecidos porque tú eres bueno con nuestra vida. Oh, Señor, gracias por Yolanda, gracias por su vida, gracias por su testimonio, Dios mío. Bendícela grandemente en el día de hoy, sus labios, Dios mío, para transmitir lo que ella trae en su corazón. Con todas nuestras emociones, Dios mío, estas son días difíciles para ella, para nosotros. Y te ruego, Dios mío, que tú te quedes con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. A las reflexiones siempre le ponemos un título, y yo creo que el título, quizás nos olvidemos un poco de los textos y demás, pero siempre el título se nos queda, y me gustaría que esta mañana se os quedara el título. Y el título es: recordemos aquello que no debemos olvidar. Y me gustaría que le diéramos lectura a un texto en la palabra que se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, el verso número 9. Deuteronomio capítulo 4, verso 9. La palabra de Dios dice: cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Esta es una versión contemporánea. Quizás la Reina Valera no viene así, pero es más o menos, es igual. Esta es más sencilla. 3 condicionantes: cuídate, guarda tu alma y no te olvides. El 21 de septiembre se celebró el Día Mundial del Alzheimer. El Alzheimer en la actualidad afecta a 60 millones de personas. Por ahora no hay cura para esta enfermedad, y como la esperanza de vida está aumentando, los científicos dicen que el Alzheimer será la pandemia de este siglo. Los enfermos de Alzheimer no recuerdan el pasado, no recuerdan los momentos presentes, la memoria inmediata. Pero lo más triste es que no saben quiénes son. Hay
60 millones de personas en el mundo que se miran al espejo y no saben quiénes son, porque han perdido su identidad. Sé que es una analogía cruda y quizás un poquito exagerada, pero a veces en la vida cristiana tenemos un poco de Alzheimer espiritual. Estamos tan acostumbrados al día a día con Dios que quizás nos olvidamos de quién es Él, de la alabanza, la adoración que nuestro corazón a diario tiene que rendirle al único que se lo merece, que es nuestro Dios. A veces parece que nos olvidamos de los días del ayer, en los que estábamos sumidos en tristeza, en tribulaciones, y que Dios nos mostró su fidelidad. Él estuvo ahí con nosotros. Olvidamos las lágrimas que hemos derramado, los problemas que acudieron a nuestras vidas y nos hicieron sentir como náufragos en un mar de oleaje impetuoso. Y en aquellos momentos comprobamos su misericordia, pero a veces lo olvidamos. Olvidamos que fuimos rescatados de Lodebar, que somos ese Mefiboset lisiado, incapacitado, y que el rey David tuvo misericordia de su vida y lo invitó a comer cada día junto a él en la mesa del rey. Pero nos hemos acostumbrado a comer en la mesa del rey las viandas que él nos pone, todas aquellas cosas que el Señor despliega a nuestro alrededor y que las damos por hecho y no somos incapaces de recordar que es por gracia, que no nos lo merecemos, que somos pecadores, que nuestra naturaleza es el mal y que gracias a Él podemos sentarnos a su mesa. Nos amoldamos con mucha facilidad a la vida en palacio. Y es importante hacer un alto en el camino y recordar esa cantera de la que fuimos rescatados. A veces mirar atrás no conlleva quedarnos presos del ayer, de lo que pudo ser y no fue, de los deseos no cumplidos, de las expectativas que teníamos y que al final no fueron hechas realidad. Es importante pararnos y mirar atrás para ver ese hueco que ha quedado en la cantera, ese hueco que tiene tu forma y mi forma, porque Dios, cuando nos trata a cada uno de una manera individual y personal. Así que en la cantera quedó una marca que tiene justo la forma de Yolanda, la forma de José Manuel, la forma de Ezequiel, la forma de cada uno de nosotros. Debemos de mirar ese enorme hueco que quedó allí con el deseo de dar gracias a aquel que nos rescató, aquel que abrió nuestra jaula y nos hizo volar libremente. Algunos nos sacó de una jaula espaciosa, no nos sentíamos atados ni presos porque la jaula nos permitía volar un poco. A otros los rescató de una jaula muy pequeña, muy angosta, una jaula muy parecida a la nuestra, pero que a lo mejor estaban ellos más agobiados. Pero a todos nos abrió la portezuela de la jaula para que fuésemos libres. Y a veces nos olvidamos de que fuimos rescatados de ahí, que no volábamos libres, que estamos atados por nuestros pecados, por nuestros complejos, por nuestras inseguridades, por nuestras adicciones, por un montón de cosas que nos mantenían dentro de la jaula. Hay un texto en la palabra, en Deuteronomio 6, del 6 al 9, que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.
y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los judíos ortodoxos tienen unas pequeñas cajitas, lo hemos visto en algunas imágenes, que se llaman tefilín o filacterias, en las que meten algunos textos de la Torá y con una cinta se la atan aquí en la frente o en el brazo derecho o en el izquierdo para que la palabra esté cerca de su corazón y también estén en su mente. Nosotros no tenemos la necesidad de atarnos la palabra porque tenemos un manual santo al que recurrir en todo momento. Y a veces no le damos la importancia a la palabra porque la tenemos. Porque no solo tenemos una Biblia en casa, tenemos 2, 3, 4 diferentes versiones en diferentes tamaños. Ya cuando somos mayores no las compramos de letra grande porque ya no vemos bien. Es algo que tenemos tan a mano que quizás no le damos la importancia a la palabra. Pero este manual santo tenemos que memorizarlo para que cuando vayamos por la calle andando, como dice la palabra, por el camino, al acostarte, cuando te levantes, la palabra esté de continuo en nuestra mente, en nuestro corazón, la repitamos constantemente, porque la palabra de Dios es vida para nuestras vidas. A veces a mí me ocurre, cuando estoy en un momento difícil de mi vida, recurro a personas concretas para que me escuchen, para que me den consejos, para desahogarme. Y muchas veces, y me ha ocurrido en más de una ocasión, después de hablar con hermanos, con amigos, con Álvaro, me doy cuenta de que no me he parado a ver lo que el Señor me dice, a oír su palabra. Digo, qué torpeza la mía después de tanto tiempo en los caminos de Dios. Buscar siempre, antes de buscar el consejo o la dirección en personas que estoy completamente segura que Dios también las utiliza, pero lo primero es oír lo que Dios me quiere decir. Y vuelvo a lo que decía al principio. Quizás estamos tan acostumbrados que no le damos el valor que tiene. Una misionera contaba una vez que en los países perseguidos donde el cristianismo está perseguido y totalmente prohibido y las personas no pueden tener una Biblia en casa como la tenemos nosotros, decía que había un cristiano, un hermano, que guardaba su Biblia en una bolsa de plástico, iba a un campo lejano, la escondía y cuando quería leerla, volvía de su pueblo a no sé cuántos kilómetros, iba a aquel lugar, la desenterraba con miedo a que nadie lo fuese a ver porque está totalmente prohibido y es pena de muerte, y la leía. Imaginaos con qué avidez leía ese hombre la palabra. Y a veces nosotros, yo, con mucha torpeza, la leo más rápido que leo cualquier novela, cualquier libro. Y hay que meditar en la palabra. Tenemos que saborear la palabra de Dios. Él es quien arroja al mar, a lo más profundo de sus aguas, todos y cada uno de nuestros pecados, de nuestras iniquidades. Pero muchas veces seguimos omitiendo que Él está a nuestro lado, que Él está en la barca, que no duerme, que vela por cada uno de nosotros. Somos muy olvidadizos para las cosas, para los beneficios, para las cosas que nos han sido gratas. A veces las olvidamos. Hay personas que se han volcado con tu vida, han estado ahí, te han ayudado y puedes que olvides los beneficios para tu vida, pero sin embargo somos alumnos aventajados a la hora de recordar la ofensa. Cuando alguien nos ofende,
Eso lo recordamos por y para siempre. A veces escribimos en la arena de la playa las cosas buenas que nos ocurren, las bondades de Dios para con nuestras vidas, todo lo que hace en beneficio nuestro, sabiendo que la primera hora del mar, si llega la marea a estar alta, borra lo que hemos escrito. Sin embargo, los agravios, lo que nos han dicho que tanto nos ha molestado, aquello que nos dijeron en nuestra niñez y que nos hizo daño, lo hemos cincelado en el mármol y lo repetimos, lo leemos, vamos ahí de vez en vez para recordarlo. Y tenemos un dicho muy popular aquí, que es perdono, pero no olvido. Y sin embargo, qué pronto olvidamos lo que es estar junto al Señor comiendo a su mesa, los beneficios de vivir bajo la sombra de sus alas. Qué pronto olvidamos lo que es vivir cerquita de Dios. El olvido, hermano, nos vuelve ingratos, desagradecidos. Sin embargo, dar gracias eleva nuestro espíritu. Cuando agradecemos, proclamamos que somos bendecidos. En la Biblia, la palabra agradecimiento aparece más de 100 veces. Esto no es una sugerencia, es un mandato. Tenemos que aprender a ser agradecidos. La palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses 5:18, algo que nos cuesta. Dice la palabra: estad siempre gozosos y dad gracias en todo. Esto es difícil de asimilar. Podemos pensar incluso que esto puede rayar lo absurdo, porque ¿cómo podemos estar siempre gozosos y dar gracias en todo? ¿Cómo se da gracias en la escasez económica? Cuando tu nevera está vacía. ¿Cómo se da gracias en una fría sala de hospital? ¿Cómo podemos tener un corazón agradecido cuando se nos arrebata un ser querido? Podemos pensar que este mandamiento, este mandato de Dios es ilógico, que Dios se equivoca al decirnos esto, que no debía de estar escrito en la palabra. Pero mi Dios no se equivoca. Él sabe que, como somos humanos, que esto nos va a costar trabajo, pero ese ejercicio constante de dar gracias nos lleva a algo que compartía hace semanas Ezequiel: el contentamiento, hermano. El contentamiento no es estar feliz, gozoso, cuando todo nos va bien, cuando la mar está en calma y la travesía es grata. El contentamiento es cuando las circunstancias son adversas, cuando no le encontramos lógica al hoy de hoy, cuando hay un montón de preguntas que nos bombardean la cabeza, pero sabemos que nuestro Dios es fiel, que Él es perfecto, que Él tiene un plan perfecto, que Él no mueve ficha si no sabe lo que hace. Él es supremo, soberano. Ante circunstancias adversas, yo muchas veces le digo: Dios mío, gracias por no poderlo entender, porque ese no poderlo entender me posiciona en el lugar que me corresponde, en el lugar de una hija que necesita constantemente estar cerquita de su padre.
Valeria y a mí nos encanta mirar fotografías. Ella de vez en cuando hay un espacio así en el que estamos las dos relajadas en casa, me dice: mamá, vamos a ver fotos. Y nos sentamos y empezamos a ver fotos y recordamos momentos pasados, personas que estaban y que ya no están. Recordamos lo que vivimos, si estamos en una reunión familiar, lo que nos reímos. Y la fotografía tiene el poder de inmortalizar un momento y dejarlo ahí, inmortalizado en el espacio-tiempo. Y esta mañana me gustaría mostraros una fotografía que la hemos visto muchísimas veces aquí, que nos la muestra el apóstol Pablo. Me gustaría que fuésemos al texto de Primera de Corintios. Primera de Corintios 11, de los versos del 23 al 26. Es una foto muy conocida por nosotros. Y la palabra de Dios dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Jesús conoce nuestra tendencia a olvidar. Él sabía que aquel equipo que había formado también se olvidaría, que en poquitos momentos lo iban a dejar solo. Y por eso recalca que tenemos que hacer este memorial y hacerlo en memoria de Él. Podía haber elegido otro tipo de elementos más sofisticados, pero la humildad que lo caracterizaba y el alimento, el pan y el vino, que eran muy comunes en aquella región, Él los utiliza para izar un memorial que durante siglos y siglos se ha ido repitiendo, que los cristianos repetimos y lo hacemos en memoria de Él. Elementos que nos recuerdan su entrega y su sacrificio. El pan partido, que nos recuerda que su cuerpo fue roto, vejado, humillado, maltratado. Y el vino que simboliza esa sangre vertida. Él murió por toda la humanidad. No fue un sacrificio elitista. Él no murió por un gremio en concreto. Él murió por y para todos. La muerte de Jesús era el centro de su misión. Desde su nacimiento ya Él estaba preparado para morir. Los magos de Oriente, los presentes que le llevaron, uno de ellos era la mirra, para ungir el cuerpo que se sepulta, el cuerpo del difunto. Desde su nacimiento ya Él sabía que tenía una misión que cumplir y la cumplió. Y ese sacrificio lo hizo por amor. El pan y el vino son símbolos de un amor incondicional y único. Él desea que recordemos cada vez que nos reunimos como pueblo y tomamos del pan y el vino,
que Él lo hizo por amor. Debemos de recordar eso que tan prontamente olvidamos. Y al mirar esta fotografía de Jesús comiendo con sus amigos, debemos de recordar que detrás venía la cruz, que detrás de aquella cena llegaba el momento más cruento, más difícil. Y es en la cruz donde me encuentro con Jesús. Es la cruz donde me veo en mi total complejidad. Me desnudo y me veo tal y como soy. Porque ante vosotros me puedo maquillar, me puedo acicalar, puedo incluso engañar. Pero ante la cruz no hay caretas en las que escondernos, no hay disfraz. Ahí estamos frente a Él y nos mostramos tal y como somos. Y quizás ninguno de nosotros haría un sacrificio por alguien como Él mismo. Yo quizás no me sacrificaría por alguien como yo, pero Él no nos vio como éramos, sino nos vio como éramos, pero con un amor inefable. Y nos amó de una manera que no se puede entender. A los pies de la cruz yo me hago una radiografía y me veo como esa oveja perdida, que la orientación es muy precaria, que se pierde con mucha facilidad, pero que una y otra vez el pastor sale a su encuentro, la rescata, la pone sobre sus hombros y la lleva al redil. Y una vez allí la cuida, la cura, aún sabiendo que prontamente se va a descarriar de nuevo y va a tener que ir a su encuentro. Yo ante la cruz soy ese hijo pródigo que a veces se envalentona y se cree que hay cosas mejores y pierde el tiempo y el dinero abandonando la casa del Padre, pero que después de haber malgastado el tiempo y el dinero se da cuenta de que tiene que volver y vuelve con vergüenza, pero su Padre sale al encuentro y lo abraza. Soy también esa mujer adúltera que sabe que va a ser apedreada, pero que hay una mano que en vez de portar una piedra despliega una caricia y le hace reconocer su vulnerabilidad, su torpeza, y la llama hija. A Él no le importa quiénes fuimos en el pasado, ni quiénes somos. Él quiere que vayamos ante Él y que ante la cruz reconozcamos que todo lo hizo por amor. Hoy, hermanos, vamos a recordar que Él se sentó a la mesa, que partió el pan, que lo repartió entre sus amigos, que Él sabía que esa escena hoy la íbamos a recordar aquí. Él sabía que ese sacrificio nos daría libertad. Él sabía que después de aquella cena vendría la cruz y que la tendría que soportar. Y nos dejó el precioso memorial del pan y el vino. Y cada vez que nos reunimos para tomar el pan y el vino en memoria de Él, hacemos visible ese memorial de hace más de 2000 años. Porque los memoriales que se erigen en esta sociedad son fluctuantes. Están hoy y mañana pueden dejar de estar. Algunos permanecen y prevalecen en el tiempo. Pero no hay memorial más hermoso que el sentarnos a la mesa y recordar que Él murió por ti y por mí. En esta mañana, esto es lo que quería compartir con vosotros. Que cuando nos sentemos a tomar el pan y el vino, recordemos que Él lo hizo por amor a nuestras vidas, que nos salvó por amor. Te doy las gracias, mi Rey, porque este grupo de hijos tuyos, después de
de muchos siglos, seguimos reunidos recordando lo que no podemos olvidar, Dios mío, que es que tú moriste cada día, un día por cada día de nosotros, Dios mío, por cada uno de nosotros, que tú diste tu vida para que nosotros tengamos vida en abundancia. Gracias, Dios mío, por elegirnos, por llamarnos, por hacernos hijos e hijas tuyos. Gracias por el sacrificio cruento en la cruz del Calvario. Gracias por ese pan partido, Dios mío, por esa sangre derramada. Gracias, Dios mío, porque podemos tomarlo con total libertad, sabiendo que tú lo hiciste por amor. Gracias, Dios mío, por permitir que podamos estar aquí como pueblo tuyo. Gracias por cada uno de mis hermanos. Bendice sus vidas, Dios mío, y a que no nos olvidemos de aquello que es tan importante en nuestras vidas, que es recordar que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, un amigo fiel. Sea cual sea nuestra circunstancia, tú estás ahí. Gracias, Dios mío, quédate con nosotros y sigue presidiendo este culto que es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.